Hola, veamos la controversia sobre los procedimientos de significancia estadística, una temática que nos va a hacer repensar sobre una procedimientos, práctica, estilos que hemos tenido por varias décadas y una temática la cual pues se ha ido desarrollando y que digamos en nuestros contextos vamos adoptando. Bien, eh, entonces para ir iniciando, ubiquemos a la significancia estadística, qué es y cuál va siendo su origen, cuál es el problema bueno, tiene varios problemas, pero vamos a apuntar en cuanto a su sensibilidad con el tamaño de muestra, vamos a visualizar cómo es que estos apuntes, estas dificultades que nos estamos dando cuenta ahora, en verdad, pues ya venía muy buen tiempo discutiéndose. Finalmente, finalizaríamos con una bibliografía al respecto. Ya, vamos con lo primero. Aquí el NHCT hace referencia al test de significancia de hipótesis nula, es decir, todos esos procedimientos muy familiares para nosotros, muy usuales, ir obteniendo valores P de significancia estadística, compararlos con un determinado valor denominado nivel de significancia estadística y según eso ir concluyendo sobre rechazar o no rechazar una hipótesis de investigación, concluyendo si los resultados son o no son estadísticamente significativos. Ahora, en algo, digamos, incluso a que podemos seguir anotando, es lo extraño que es estas conclusiones dicotómicas que vamos haciendo, porque si lo notamos aquí, por una diferencia de alrededor de un par de milésimas, solo 2 milésimas, podríamos ir tomando decisiones diametralmente distintas, y eso, bueno, tiene que llamarnos la atención. ¿Qué es el test de significancia de la hipótesis nula? Son todos estos procedimientos que conocemos, que el chi cuadrado, que la t de Student, que pruebas de normalidad, hipótesis nula, hipótesis alterna, intervalos de confianza, todos estos procedimientos forman parte del test de significancia de la hipótesis nula. También conocido pues esto como el enfoque de probabilidad inversa, el enfoque frecuentista de inferencia estadística o digamos en simple, el análisis de significancia estadística. Ahora también, bueno, ya hemos resaltado en los anteriores videolecciones, pero acá también lo volvemos a hacer. Cuidado, esto ya hace una buena cantidad de años, desde mediados de los años 90, ya no se le llama ya no se le llama análisis de significancia por si acaso, ¿eh? Esto se llama análisis de significancia estadística. Bien, revisemos un poco hacia atrás y vamos a ver de que estos procedimientos no es que fueran, pues, tuvieran más tiempo como muchos procedimientos en matemáticas o incluso las matemáticas para las físicas. Es relativamente nuevo. Ronald Fisher toma pues lo desarrollado por Gosset, lo desarrollado por Pearson y va confluyendo en lo que es su procedimiento de significancia estadística. Acá están sus textos más populares y de pronto pues esta metodología se vuelve muy popular hacia los años 1950, 60 hacia arriba. De pronto pues se volvió muy pero muy aplicado. Y lo que vamos conociendo viene de dos fuentes vertientes, la de Fisher con el procedimiento general, además esto de rechazar o no rechazar hipótesis nula, y también los aportes de Neyman Pearson con estas terminologías. Estas terminologías están bien familiar para nosotros. Una mirada histórica sobre eso se puede ir viendo en estas referencias. Pero bueno, ese es el procedimiento clásico de estadística inferencial. Bueno, hasta ahí es lo que tradicionalmente hemos ido manejando, pero de pronto nos vamos a ir dando cuenta de algunos problemas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un estudio experimental y al grupo experimental aplicamos una intervención y de pronto pues vemos que hay un cambio, hay una mejora. Y 13 puntos en un instrumento psicométrico va a ser una buena puntuación de diferencia. Pero a la hora de hacer una prueba de significancia estadística, por ejemplo aquí, en una comparación de grupos independientes, nos vamos a topar pues con que el resultado no es estadísticamente significativo. Y eso pues nos llama la atención porque, oye, pero si acá el resultado está interesante, ¿no? Mira ese cambio, pero mira lo que concluirías. Y esto, bueno, peor aún si es que lo llamamos solamente significancia, ¿no? Uy, mira, tu resultado no es significativo. No lo tomes, no sirve, no vale. Así era, pues bueno, hace décadas.
hace décadas, pero en cambio ahora más bien nos cuestionamos y decimos, pues, pero ¿qué pasó? ¿No? Si acá, pues, descriptivamente, cualitativamente, va haciendo una diferencia que hay que tomar en cuenta, pero ¿qué está pasando aquí? Y bueno, para los que conocen un poco más de esta metodología, saben de que esto tiene que ver, estos son los grados de libertad y que me está diciendo que hay 12 participantes. Allá, o sea, porque son pocas personas, me está saliendo estadísticamente no significativo. Qué raro, ¿no? O aquí, por ejemplo, tenemos dos grupos, voy a hacer una comparación de grupos, acá hombres, mujeres, y tengo esta cantidad de sujetos, esas son las medias. Si hacemos una prueba de significancia estadística vamos a toparnos un valor. Y como se haría lectura de una manera pues tradicional, clásica, y bueno, vamos a decirlo así, de hace décadas, uno diría, uy, qué pena, ¿no? Tu resultado no es estadísticamente significativo. Pero ahora solamente como un ejercicio didáctico vamos a duplicar los datos, copiar y pegar. Copien y peguen los datos y obviamente que acá estos resultados no van a cambiar, ¿cierto? Si yo tengo nota 14 y 16, mi promedio es 15. Si te duplico las notas 2.14 y 2.16, el promedio sigue siendo 15, no tiene por qué cambiar. Así que no va a cambiar aquí el fenómeno, pero mira lo que le ocurre a la significancia estadística. Y como te salió estadísticamente significativo, tú dices, uy, qué bonito, ¿no? Qué interesante. Pero hay un problema, algo no cuadra aquí, ¿cierto? Porque en los datos, en lo que tú observas es básicamente lo mismo. Pero mira la diferencia en las conclusiones porque he duplicado. Entonces algo está pasando con el tema del tamaño de muestra. Y esto es un problema de la significancia estadística muy conocido, su sensibilidad con el tamaño de muestra. Esto de acá, esto ha salido de una página, uno le da clic, mira, incluso ahí creo que se nota la dirección, y uno puede ir colocando el coeficiente de correlación y acá la cantidad de sujetos. Entonces, si uno coloca estos valores y voy de frente a colocarlo aquí, uno va a obtener el valor P. Y uno le dice, uy, el resultado no es estadísticamente significativo. Y bueno, eso es un reflejo de esto, ¿cierto? Porque una correlación de 0.04 es básicamente ruido. Ruido es una mancha en tu pantalla, ¿no? No hay correlación. Pero mira qué pasa cuando simplemente triplicas los datos. Mira, uy, te salió estadísticamente significativo. Y mira, y si haces este ejercicio incluso con 7000, mira cómo te sale. Tú dices, wow, estadísticamente significativo, pero no te guíes de eso, cuidado, y ni que me digas que esto es resultado de significancia y que el resultado me salió significativo, mucho cuidado con eso, porque pues tú mira los datos. Y esto es básicamente, ya te dije, una mancha ahí en tu pantalla, una mancha en un papel si es que esto se ha impreso. Ruido, es básicamente ruido. Pero mira esa atribución que le daríamos solamente por andar mirando la significancia estadística. Entonces, hay un problema con esto. Esto va a traer problemas si yo me empiezo a guiar de la significancia estadística y más aún si es que yo simplemente le llamo significancia. Así que esto es un problema, nos llama la atención, nos preocupa y aquí está pues algo más. No es una preocupación pues reciente, nosotros no somos los primeros en darnos cuenta. Como en esta muy buena referencia vas a ver que reflexionan sobre pues este procedimiento que es cierto, sí, ha sido muy usado, pero es muy controversial, muy controversial. Tenemos muchos personajes relevantes ahí en cuanto a estadística, en cuanto a psicometría, en cuanto a desarrollo de aspectos estadísticos en ciencias sociales, que van haciendo, llamando la atención sobre esto. Por ejemplo, acá tenemos digamos, un interesante personaje, los que trabajan en psicometría lo reconocen, y acá, bueno, ya empezamos con las expresiones fuertes y miren hacia ese año. Yo argumento aquí que estos modelos, estos procedimientos de test de hipótesis tienen poco que ver con la evaluación pues, de hipótesis, o sea, en un marco de investigación cuantitativa. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues nos sigue comentando, dice, ese énfasis en los modelos, o sea, bueno, procedimientos de hipótesis nula, miren lo que dice sobre estos procedimientos, es desafortunado. Psicólogos, esto están... Bueno, acá.
Leemos esto mejor. Acá te comenta, nosotros no nos debemos de sentir orgullosos cuando vemos psicólogos que sonríen y dicen, uy, la correlación es significativa, ¿no? Como a veces, pues bueno, concluíamos hace años, ¿no? Y dicen, ¿no? Quizás eso es lo que tú puedes decir, es cierto. Esta puede ser la conclusión de leer el valor P, pero no hay razón para sonreír. Es decir, te está diciendo, no puedes concluir con un resultado de la significancia estadística. La crítica es fuerte, ¿eh? O sea, es fuerte. Ustedes van a encontrar, y no exagero si les digo cientos de artículos, en muchas áreas a lo largo de varios años, décadas, que hacen pues reclamo y llamamiento de atención de estos procedimientos. Por ejemplo, ¿no? Acá se refieren justamente al test de significancia de la hipótesis nula como costumbres estadísticas de un pasado primitivo que continúan dominando la escena local. ¿Dónde? Publicado en el Psychological Bulletin, una de las revistas más importantes ahí de la APA. O aquí, Cohen, también uno de los personajes muy, pero muy, muy importantes. Los que están en metodología saben quién es esto, Jacob Cohen, y nos escribe, ¿no? Yo argumento aquí que el test de significancia de la hipótesis nula no solo ha fallado en darle soporte al avance de la psicología como ciencia, sino la ha impedido de manera seria. En un artículo titulado La Tierra es redonda, miren lo provocativo de este título, y además pues en el American Psychologist, una de las revistas más importantes ahí de la propia APA, o aquí en el año de fundación de Psychological Methods, una de las revistas más duras que puede haber en cuanto a desarrollo estadístico metodológico. Métodos de análisis de datos en psicología aún enfatizan en estos procedimientos, ¿no? De los que estamos hablando, a pesar de los numerosos artículos que demuestran sus severas deficiencias. Los beneficios por los que, bueno, ampliamente pensados, creídos, que devienen de estos procedimientos de significancia estadística, en la realidad no existen. Declaraciones, bueno, como dice por ahí algunos infos, declaraciones fuertes. O aquí, yo creo que esa confianza universal en meramente refutar hipótesis nulas como, bueno, y esto, ¿no? Rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ya está. Refutar la hipótesis nula como un método estándar para corroborar teorías sustantivas en áreas, bueno, como psicologías, áreas, en contraste de las hard áreas, bueno, de las áreas duras o ciencias duras, ya dice, es un terrible error, básicamente incorrecto, una pobre estrategia científica y una de las peores cosas que ha pasado en la historia de la psicología. ¿Quién lo dice? Mill, también otra persona muy importante en psicometría y en psicología que junto con Lee Cronbach van trabajando hacia los años 1950-60 sobre validez. Con ello se ordenó el concepto de validez. Y miren la expresión fuerte que se va dando. Entonces, ante esto, y esto, como les digo, es solamente una mirada de lo mucho que hay, Yo me quedé muy sorprendido cuando leía esto, me acuerdo hacia los años 2012, 2013, cuando pensaba en hacer mi tesis de licenciatura. Créanme que la literatura es mucho más. Y a la vez también da curiosidad. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Pero total, ¿qué pasó con todo esto? ¿No? El procedimiento clásico que viene pues de Fisher, de Neyman, ¿no? Y cuando uno lee esto, y eso está aquí, en estas referencias que al final también muestro, pues resulta pues que estaban peleados. Al final, claro, al principio colaboraron, pero luego las cartas que se envían son bastante duras y críticas entre ellos. Por ejemplo, Fisher no estuvo de acuerdo con estas terminologías que fue pues ahí proponiendo ellos, ¿no? Neyman y Egon Pearson, el hijo de Carl Pearson. Y, por ejemplo, Fisher no estaba de acuerdo con el término hipótesis alterna. Y un término que, ¿se acuerdan en los videotutoriales de antes que yo trataba de evitar decir? Es que número uno, en verdad, no lo necesitamos. Y número dos, bueno, pues a ver, dile al inventor de la significancia estadística que asuma sobre este término de aquí. Así que es bien interesante ir leyendo la historia, lo van a encontrar en estos textos, particularmente en el primero. Y uno sigue revisando la historia y se encuentra sorpresas bien interesantes. Por ejemplo, el nivel de significancia estadística, muy popular, muy usado por nosotros. Y nos empezamos a ver la historia y vamos a encontrar con que sí, es cierto, Fisher en su libro del 25 lo propuso, pero miren lo que pasó 30 años después, en esa pues madurez, desarrollo.
Ahora le llama un absurdo académico el pensar que un mismo nivel te va a funcionar en toda situación. Entonces, bueno, esto está fuerte, ¿no? Enterarte ahí de esa parte. O incluso, ¿no? Algo que no, digamos, bueno, ya revisando uno se da cuenta pues que esto no tiene mayor sustento objetivo. Y esta expresión es muy común. Cuando se animan a leer esta literatura siempre van a encontrar referencias a esta expresión, ¿no? Muy famosa, pero a la vez bueno, provocativa y crítica sobre este nivel de significancia estadística elegido. Y ni qué decir pues de esto. Si esto de acá no tiene un sustento objetivo para su planteamiento y además tan dependiente del tamaño de muestra el valor P, entonces pues esto tampoco. Esto tampoco. Y luego pues nos vamos a encontrar con frases como esta, ¿no? Los textos están mal, la enseñanza está mal, esa conferencia a la cual has asistido también está mal y las más prestigiosas revistas también están mal. ¿Dónde colocan esto tan fuerte y provocativo? En un texto llamado El culto a la significancia. Culto, ¿no? Culto, significancia estadística. ¿Cómo es que errores estándar cuestan? Errores estándar es un elemento de la significancia estadística. ¿Cómo es que esto, que es un elemento de la significancia estadística, nos cuesta trabajo, justicia y vidas? Literatura como esta, con títulos tan provocativos y expresiones así de fuertes, hay bastante. Pero ¿por qué me animé a colocar esta de acá? Porque luego, años después, los propios estadísticos, hablando de la ASA, la American Statistical Association, van haciendo declaraciones, statements acerca de los p-valor, ¿no? Y su uso. Y ellos utilizan este texto, pero no para criticarlo, sino para ir tomando conceptos e ideas de aquí. Vamos ahora también a llegar a esa literatura en un momento. Bueno, esto ya se los comenté. Y como les decía, muy interesante ir revisando la historia. Este también es un texto, como les digo, hay bastante material. Bastante. Y acá hacen una reflexión, me gustó cómo lo plantean, ¿no? Y también nos hace repensar sobre el cómo nosotros vamos pensando la investigación en ciencias sociales o psicología. Dice, Piaget trabajó en su teoría lógica, ¿no? Del desarrollo cognitivo, Kohler y Gestalt en las leyes de la percepción. Nos vamos acordando ahí de nuestra formación. Pavlov, los principios del condicionamiento clásico, Skinner del condicionamiento operante, etc. Y mira acá. Todos sin rechazar hipótesis nula. Y acá pues el autor va reflexionando, ¿no? El tiempo, cuando yo tomé mi curso de psicología en el año 1969, se usaba las hipótesis nulas como una herramienta indispensable, ¿no? O sea, él le llama la atención que para este año se usaba con esa fuerza. Ahora repensemos, ¿en estos años todavía se sigue dando esa fuerza? Aquí, ¿no? Era el momento pues del desarrollo de ciencias con los aspectos de probabilidad, ¿no? Mendel en genética, probabilidades, Maxwell y Boltzmann, mecánica estadística también, y para los que están familiarizados con física, bueno, aunque esto es más avanzado, mecánica estadística es uno de los cursos más duros que hay en la formación de física, en donde básicamente uno va trabajando con densidades de probabilidad. O sea, seguimos en el mundo de las probabilidades. Mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg, ¿no? Y también esto de acá, que bueno, también para los que están relacionados, saben de que acá trabajamos con probabilidades, densidades de probabilidades. Pequeño paréntesis, digo trabajamos porque, sí, como les comenté, también, bueno, yo soy psicólogo de formación, pero es mi segunda formación, mi primera formación fue de física. Bien, entonces sí llevé estos cursos. Yo llevé los cursos de mecánica cuántica, yo llevé los cursos de mecánica estadística y sí les puedo decir que es trabajar con probabilidades o densidades de probabilidad. Entonces, regresamos acá. Es un contexto de ese trabajo a ese nivel. Por lo tanto, como comenta aquí, ¿no? La psicología no se resistió a esa revolución en lo probabilístico. Entonces, ¿qué ha pasado? De pronto apareció esta alternativa de hablar de probabilidades, de hablar de objetividad, matemáticas duras, y la adoptamos. ¿Habrá sido eso? Entonces, sobre eso hay bastante. Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, incluso miren el título provocativo, ¿no?
el nacimiento, la primavera de la lógica híbrida. Y acá tratan de entender por qué en ciencias sociales hemos asumido, ¿no? Quizás porque no se resolvió ese conflicto, ¿no? Ese conflicto, eh, este conflicto sobre Fisher y Neyman. Entonces, bueno, hay un conflicto ahí, no estamos de acuerdo. Ok, tomamos ambas cosas de Fisher, de Neyman, estas dos vertientes, y van haciendo la lógica híbrida, ¿no? La lógica híbrida que se institucionalizó. No en ese interés por tener algo más matemático, y miren, ¿no? Cómo finaliza acá. Nada de esto pasó en las otras ciencias. Un poco de esa historia, y bueno, yo les comento acerca de ese disentimiento, ¿no? El disentimiento de Fisher. O sea, acá en este buen texto te va comentando los inicios. Mira acá la vertiente de Fisher, la vertiente de Neyman, y luego también ya cuando se da la ruptura. Bueno, tenemos eso más, puedes tomar una impresión de pantalla e ir leyendo, y esto va a alcanzar a todo lo derivado, toda esta crítica a todo lo derivado de la significancia estadística, y entre eso está los intervalos de confianza y también pues la potencia estadística, ¿no? Como una expresión particularmente llamativa, ¿no? Llamativa, miren, sobre estos procedimientos. Y bueno, esta es, como les comentaba, una discusión que se ha estado dando durante décadas, pero también se ha seguido en la actualidad. En la actualidad, miren, acá se pregunta, ¿no? Remover más que redefinir la significancia estadística. Eso, bueno, no lo coloqué acá. Revista Nature. Acá está. Nature, editorial Springer, 2019. Y miren, retirar la significancia estadística. 800 firmantes, o sea, haciendo el llamado para prohibir estos procedimientos. Y miren lo provocativo de este post. Y miren, estamos hablando de Nature Springer. ¿No? Aquí están haciendo la invitación acá al profesor que su libro de significancia estadística, ustedes alcanzan a leer aquí, lo deje, ¿no? Miren, junto acá este lugar, ¿no? De un almacén, y parece que le dijera que podríamos dejar este texto aquí junto con las demás criaturas y objetos míticos. De esto hay, y también ha habido mucha discusión, polémica, controversia. Por ejemplo, este de acá, este también fue muy conocido, se dio en el 2015. Lo que ocurre es que en el 2014 esta revista hace declaración que estos procedimientos de significancia estadística no funcionan, no deben de ser usados. Un año después, acá escriben, ¿no? O sea, el Basic and Applied Social Psychology del 2014, su editorial, enfatizó que estos procedimientos son inválidos. Miren qué fuerte, procedimiento del test de significancia de la hipótesis nula. El propósito de la editorial, de la presente editorial 2015, es anunciar que el periodo de gracia se terminó. De ahora en adelante, el Basic and Applied Social Psychology está prohibiendo esta metodología. Miren qué fuerte. Y acá una pregunta, ¿no? Una pregunta que nosotros nos haríamos. Los manuscritos con p-valores serán automáticamente rechazados. Y dicen, no, van a pasar la inspección preliminar, pero una vez enviada a revisión, previo a la publicación, se les va a requerir remover todo vestigio de procedimiento de test de significancia de la hipótesis nula. P-valor, T de Student, F de Fisher en el cálculo de ANOVA, expresiones de significancia, etc. Y esto también va a incluir a los intervalos de confianza. Además que, bueno, acá también te recomienda incluir los tamaños del efecto, que va a ser el tema del siguiente video lección. O aquí también, hace muy poco nomás, miren, a fines del 2023, en la AMA, ¿no? La American Marketing Association, también están, que se preguntan, ¿no? ¿Tiempo de abandonar estos procedimientos? Y bueno, ¿por qué estamos colocando esta temática? Todo esto que estamos repasando nos va
a dar una mirada más flexible sobre los procedimientos de significancia estadística. A veces muchos podríamos renunciar, ¿no?, a la significancia estadística porque parece difícil de entender qué hipótesis nula, qué hipótesis alterna, qué error estándar de estimación, que el intervalo de confianza, que el chi cuadrado, que rechazar, no rechazar, etcétera, etcétera. Pero ahora pues aprovechemos los software que lo calculan bien, lo reportemos y ya, ¿no? Pero quizás evitaríamos distraernos con eso, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este buen texto? Todos los que van trabajando en modelamiento de ecuaciones estructurales, diría yo, han visto este texto. Es uno de los que más al alcance se tiene ahora que en estos tiempos vamos adoptando en investigación cuantitativa el estudio explicativo de varias variables, y es interesante lo que vamos encontrando aquí en este buen texto, ¿no? Una reflexión incluso sobre la significancia estadística. Hasta hace poco, recientemente, los test de significancia eran rutina y esperados, pero se ha incrementado la crítica como algo pues no científico y no empírico. Miren acá, esto está bien interesante. La significancia estadística no es un gol estándar, ¿no? O sea, no es algo pues relevante, una regla de oro. Y pensar que los datos son, si son o no son significativos o no significativos, podría ser infructuoso, ¿no? Y este MEI es un podría, pero no podría de poco, ¿no? Sino es un podría de mucho. Infructuoso. Y acá viene pues la recomendación. Mantener una mirada escéptica a estos procedimientos nos va a ayudar en estas metodologías más avanzadas multivariadas y en otros pues análisis complejos. Evitar distraernos y perdernos en esos asteriscos destellantes, ¿no? Algo característico de la significancia estadística en su notación. Así que así ha estado pues digamos la crítica, digamos, si me preguntaran, Ronald, ¿y esto a qué nos lleva? Nos lleva a seguir reportándolo, seguir calculándolo, pero ya no, digamos, irlo interpretando, ¿no? O acá como te va recomendando, ¿no? O sea, no te distraigas en eso. Y es lo que ahora pasamos a la recomendación actual. Y bueno, ya creo que hemos colocado mucho desde ciencias sociales, desde psicología. Vamos aquí con los propios estadísticos. La ASA, ¿no? American Statistical Association, Ronald Wasserstein, el actual director de la ASA. Yo me acuerdo cuando leí este artículo, era el director y ahora lo vi hace un par de meses, sigue siendo Ronald Wasserstein el director. Y es que también toda esta controversia hace que vayan teniendo algunos pronunciamientos y precisiones sobre la significancia estadística. Y hay una sección en este artículo del 2019 en donde van colocando recomendaciones de distintos personajes. Y es interesante ver esta recomendación, ¿no? Que te dicen, ¿no? Reemplazar cualquier expresión sobre significancia estadística como resultado de p-valor. Ya, bueno, en simple, te dice, antes tú colocabas este valor, tu p-valor, ahí está como resultado, y tú decías, esto fue estadísticamente significativo, ¿verdad? P menor a 0.050. Ahora eso lo reemplazarías por un tuvo tanto. O sea, ya no hacer la interpretación, ¿no? Ya no colocar este texto. Y acá te dice, ¿no? Tienes esto, ya se reemplazaría por, bueno, acá te dice que tienes que usarlo con la precisión en los decimales. Bueno, eso también lo dice la propia APA. Pero mira, acá se enfatiza eso que te comentaba. Si tú tienes un valor tal y antes tú escribías era no estadísticamente significativo, entonces ahora esto lo vamos a reemplazar por un, pues directo, ¿no? Valor P tanto. Entonces, digamos, la indicación actual ya sería pues ir reportando, acompañando nuestros resultados del p-valor, ¿no? Algo así como acompañar con, a ver, me van a perdonar esto, pero lo voy a decir así de manera, para que se note didáctico, quizás exagere un poco, pero bueno, es como la corbata. El valor P va a ser como la corbata, es decir, se ve bien, es elegante, hay que usarlo, pero no necesariamente me va a decir lo que ocurre dentro
dentro del fenómeno en estos casos que estemos estudiando. Y ustedes lo han visto en los anteriores ejemplos que les colocaba, ¿cierto? Hay que tener cuidado con interpretar el valor P. La lectura del fenómeno, de lo que ocurre, va a estar en otro aspecto, que va a ser motivo de nuestra siguiente video lección, los tamaños del efecto. Es interesante, si más no me equivoco, fue aquí, creo que fue aquí, ya, pero venía incluso de los propios estadísticos que hacían la reflexión, por ejemplo, y decían el por qué pues se enseña que o sea, comentan, digamos, una suerte de discusión académica. Dice, es común en la discusión académica preguntarse por qué el nivel de significancia estadística más usado es el punto 0.50. ¿Por qué? Y la respuesta suele ser, ellos mismos dicen, ¿no? La respuesta suele ser, porque es el valor más que se enseña, que más se enseña. Y a ver, te pregunté por qué es el que más se usa, tú me dices que es el porque más se enseña, ya, ahora dime por qué es el que más se enseña, porque es el que más se usa. Entonces se vuelve cíclico, ¿no? Cíclico incluso en cuanto al nivel de significancia estadística. Bien, esa temática de verdad es bastante apasionante, se puede decir, porque digamos que cuando se va escribiendo sobre esto, se escribe con, digamos, por un lado, esto de mostrar algo que se ha estado haciendo y que bueno, no va funcionando de la forma en la cual se pensaba. Y lo otro también es de que, pues bueno, yo no lo digo por pura emoción, sino hay que fundamentarlo. Y está bastante fundamentado. Particularmente si quieren ver algo así fundamentado, pero aunque sí es denso, es un artículo, sí, impriman ahí me acuerdo que siempre andaba con 20, 30 páginas impresas, hojas, perdón, este de acá es particularmente técnico te va a colocar fórmulas, pero es entendible, claro que tienes que tomarle un poco de esfuerzo. Ya, de acá. Pero si me preguntas, Ronald, el más didáctico en el que podría pensar, todos tienen su lado didáctico, pero de acá como que resume muy bien ahí el contexto y la precisión también en su expresión es muy bueno, y miren quién lo editó. Así que habría que irlo tomando en cuenta. Ahora, uno también mirando todo esto se da cuenta el trabajo que han tenido desde áreas como psicología y particularmente educación también. El desarrollo estadístico es bien fuerte. Y esto de acá sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Digamos, no es casualidad de que quien inventara el análisis factorial exploratorio, una técnica bastante compleja, álgebra lineal, se basa el análisis factorial exploratorio, lo inventó Charles Spearman, ¿no? Un psicólogo, ¿no? Para trabajar su teoría de inteligencia. Entonces ha habido mucho desarrollo estadístico y metodológico desde áreas como psicología, educación y también ciencias sociales. Bueno, entonces de acá, Cohen, ¿no? El personaje muy importante, el señor de los tamaños del efecto, acá de este artículo también es uno de los imprescindibles. De acá que cuenta, nos busca hacer entender de cómo es que se fue adoptando en nuestras áreas. También, ¿no? Explica ahí el crecimiento. Y de acá es un texto, bueno, empieza didáctico, aunque luego más adelante se vuelve un poquito más duro. Y bueno, eso porque, bueno, siempre me decían, Ronald, resalta los primeros. Pero estos son los primeros que yo recomendaría revisar. Luego están todos los demás y luego pues las decenas y cientos de artículos que te van a ir llevando todas estas publicaciones. Muy bien, eso entonces en cuanto a la controversia sobre la significancia estadística. Y bueno, solo invitarles a que vean la siguiente video lección porque va a conectar directamente a lo que ahora pues en estos tiempos, qué es lo que vamos usando para hacer la interpretación de nuestros resultados. Gracias.